Buenas tardes. En su libro Historia de Artemisa, que constituye algo así como la primera referencia que utilizamos los historiadores de este municipio para hablar de su historia, Manuel Isidro Méndez, eminente asturiano radicado en Artemisa, o sea, nacido en España, artemiseño por convicción, por corazón, por sentimiento, ese libro para nosotros es cardinal. Y en ese libro se refiere Manuel Isidro Méndez a tres benefactores, a tres hombres que más hicieron por Artemisa desde sus inicios. Se refiere a Manuel de Abreu, aquel que después de conspirar en aquel movimiento, en la conspiración de Soles y Rayos de Oliva, de ir preso y demás, fue además uno de los hombres que impulsó el movimiento educacional en Artemisa, fue un promotor de la vida en general de Artemisa. Habla de Manuel Cabrera Paz, aquel poeta artemiseño capaz de decirlo todo en verso, en décimas, de manera improvisada, y habla también con mucha razón de Francisco Robaina Jaquimbau, que fue comandante del Ejército Libertador, nacido en Pinar del Río, y que tras la guerra del 95 decidió radicarse en Artemisa. Fue botánico, escritor, promotor cultural. A él le debemos el nombre por una obra literaria de Villa Roja al pueblo de Artemisa. Fue fundador de muchas primeras cosas que llegaron a este pueblo. A él le dedicamos un programa. Y sin duda son tres de los grandes hombres, según Manuel Isidro Méndez. Es cierto que más hicieron por Artemisa, pero siempre pienso también en el padre Guillermo González Arocha, un sacerdote nacido en Regla en 1868, marcado por el mismo año en que iniciaron las guerras de independencia de Cuba. Y digo eso porque fue también un gran luchador independentista contra el dominio colonial español en Cuba, en la guerra, específicamente en la guerra del 95, teniendo como trinchera la iglesia de Artemisa. El padre Arocha ofició durante 33 años, no de manera ininterrumpida, todo lo contrario, hubo intermitencia en Artemisa. Ofició también en Ceiba del Agua, en Vereda Nueva, en San Antonio de los Baños. Tuvo serios problemas políticos, prácticamente obligado a renunciar a su fe católica y a su posición de sacerdote por la posición política que tenía, pero no renunció nunca. Ella vivió mucho tiempo en Artemisa. Durante la guerra del 95 fue benefactor en este pueblo de los reconcentrados. Tal vez gracias a él tenga este pueblo la única calle que lleva el nombre de reconcentrados, para rendir homenaje a las víctimas de la reconcentración y de paso a los benefactores de estas víctimas que Valeriano Güell trató de sacar, y lo hizo con mucha eficacia, por desgracia, desde los campos a las ciudades para evitar el apoyo al Ejército Libertador en la guerra del 95. Y siempre que se habla del padre Arocha, se habla, con razón por cierto, de su relación con el joven Manuel Valdés, el primer mártir de esa etapa de lucha en Artemisa, que fue fusilado en el antiguo cementerio en las afueras de donde hoy está la secundaria Manuel Valdés, la escuela secundaria básica Manuel Valdés. Pero en realidad fue mucho más su acercamiento a las luchas liberadoras en este país, teniendo como trinchera, decía, la iglesia de Artemisa, que dicho sea de paso, repito, mucha de la documentación de la iglesia que se preserva fue gracias a la obra del padre Arocha, que además fue el subdelegado del Partido Revolucionario Cubano, subordinado a Magdalena Peñarredonda, y fueron muchos los servicios y muy valiosos que prestó primero Antonio Maceo como jefe del sexto cuerpo del Ejército Libertador, después a Río Rivera, general puertorriqueño, cuando muere Antonio Maceo, y posteriormente a Pedro Díaz. Por lo tanto, creo que es mucho más allá la obra liberadora del padre Arocha que la relación sencilla con la iglesia meramente y con Manuel Valdés de manera particular. Y cuando muere en 1939 se le hicieron oficios funerales como capitán caído en combate. Eso dice mucho del padre Arocha, que por estos días estamos recordando el 25 de junio su nacimiento en 1868, aunque hay bibliografía que también lo recogen en el mes de julio, pero algunos historiadores asumimos el mes de junio. Daniel Rispel, hijo de San Antonio de los Baños, patriota mambí, general de brigada, que murió el 25 de junio de 1964, y especifico con mucho interés, con mucho énfasis, el último de los generales mambises que murió en Cuba.
O sea, el último de los generales mambises que murió. No importa si fue en Cuba o en el exterior. Digo esto porque muchas veces se confunde por el hecho de que hablamos de Juan Fajardo Vega, que muere en 1992 en Cuba, en La Habana. Fue enterrado en el Cacahual, sus restos descansan en el Cacahual junto con Panchito, junto con Maceo, con Blas Roca, porque fue el último de los combatientes mambises que murió. Y se le rindieron todos los honores militares, aunque fue solamente soldado, pero fue el último de los mambises que murió. Y se incorpora a la guerra muy joven, con un poco más de 10 años. En el caso de Daniel Gispert, pasa como con otros patriotas, como con Alberto Nodal Bacallao, que es el patriota insigne del municipio de Artemisa. Sucede que como ellos, como otros, se incorporan a la guerra del 95 en el centro del país. En algún momento habrá que investigar qué causa provocó que muchos oficiales, incluso altos oficiales mambises, Nodal Bacallao y Daniel Gispert, son 2 de los 5 generales que tiene Artemisa en el mambisado cubano. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué razones? Habrá que investigar, es una deuda que tenemos los historiadores. Muchos que hoy, o que vivieron en la actual provincia de Artemisa, se incorporaron a la guerra en el centro del país. Incluso muchas veces se creyó durante muchos años que Alberto Nodal Bacallao, nacido en Callajao, era natural de Sagua la Grande porque vivió ahí un tiempo y fue donde se incorporó a la guerra. Y en el caso de Daniel Gispert, no conozco en qué lugar se incorporó, pero fue en el centro del país. Fue subordinado al máximo jefe de la guerra en Santi Espíritu, en este caso a general Serafín Sánchez y Valdivia. Trabajó en el 4º Cuerpo del Ejército Libertador como jefe de sanidad. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué razones fue allí? Eso es lo menos importante. Lo más importante es que llegó al grado de general de brigada. Y quiero aclarar que muchas veces, de manera inconsulta, sin argumentos, se afirma que los grandes, o sea, que los que tenían, los generales que tenían una profesión, ascendían más rápidamente en el Ejército Libertador. Sucedió con algunos casos, pero está probado, el diccionario militar lo recoge, al cual le dedicamos aquí un programa, las acciones combativas que acompañaron el historial militar de Daniel Gispert. No fue un general de brigada que llegó a general sencillamente porque era médico, incluso llegó a ser el médico personal en la guerra del 95 de Bartolomé Mazó, cuando fue presidente de la República en Armas a partir de la Asamblea de La Haya en 1897, lo que dice entonces que radicó en el oriente del país, donde también radicó la tropa que mandaba el general Bartolomé Mazó. Aclaro primero un término, el término mausoleo. Para que sea un lugar, para que tenga categoría, condición de mausoleo, tienen que haber allí restos de personas. No cualquier monumento es un mausoleo, de manera incorrecta muchas veces se maneja, sobre todo en las redes sociales. Se hizo un homenaje en el mausoleo, se hizo un homenaje en tal lugar. Para que sea mausoleo como el nuestro en Artemisa, tiene que haber restos. Todos los cementerios, de hecho, son de alguna manera un mausoleo, pero un monumento que rinde homenaje a una figura, aun cuando haya caído allí, porque sucedió un acontecimiento importante, no es mausoleo en tanto no tenga la condición de que allí existan restos humanos. Yo les pongo un ejemplo, siempre lo pongo, en Ciego de Ávila, por ejemplo, el lugar, en Lázaro López se llama aquel lugar, en el campo, no como acá en el mausoleo en Artemisa, que está en la parte urbana de la ciudad. En Lázaro López se unieron las tropas de Gómez y de Maceo el 30 de noviembre de 1896. Allí, dicen los avileños, comenzó la invasión occidente porque venía Maceo de Oriente, se unió con Gómez allí, que pertenecía en aquel momento a Camagüey, hoy a Ciego de Ávila, y continuaron rumbo hacia occidente a la invasión, que fue exitosa. Allí se hacen todas las actividades importantes o las más importantes, las más significativas en el orden histórico, político, cultural, en Lázaro López, como lo hacemos en Artemisa, porque ese es un sitio sagrado, de los más sagrados, digamos, para los avileños. Pero no es un mausoleo, porque allí no hay restos de ningún combatiente ni de ninguna figura.
Ahora bien, hablando de mausoleo, que era donde quería llegar, creo que uno de los más hermosos que tenemos en Cuba, salvando la distancia y las diferencias, todos tienen sus particularidades, es el que guarda los restos de Che y de sus compañeros de lucha en Bolivia, que está ubicado en Santa Clara, y que en el año 97, en el segundo semestre, recibió los restos como un destacamento de vanguardia, como un destacamento de refuerzo, según Fidel, que llegó a Cuba, después de haber sido encontrados el 28 de junio de 1997, muy cerca del aeropuerto de Santa Cruz, en Bolivia. Ahora recuerdo a Popi Jorge González, que murió hace muy poco, decano, rector de la Universidad de Ciencias Médicas, un gran profesional de la medicina, sobre todo de la medicina legal, un gran antropólogo de mucho prestigio, no solo en Cuba, sino en los círculos más recónditos y más importantes, más selectivos de la especialidad legal, de la medicina legal. Era reconocido Popi, como se le llamaba en Cuba, con aquel bigote majestuoso, era reconocido como uno de los grandes profesionales. Estuvo al frente del equipo que durante meses y sometido a una presión tremenda del gobierno boliviano, porque había muchos intereses, encontraron finalmente los restos de Che y de sus compañeros, que descansan en el mausoleo que está en la ciudad de Santa Clara y que además está diseñado por el escultor José de Larra, nacido en San Antonio de los Baños. Era otra de las fechas que quería recordar, 28 de junio de 1997, ubicación de los restos de Che y de sus compañeros en Bolivia por el equipo de médicos cubanos. Es lo que tenía por hoy. Los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericuetos.